Muy buenas noches a los participantes de este webinar y un cordial saludo a los expositores el día de hoy. Este proyecto se basa en la ética en el ámbito laboral, de qué forma impacta el comportamiento laboral a las empresas. Siguiendo con la exposición, antes con algo práctico. Sé que muchos de aquí presentes laboran, ¿correcto? ¿Cómo es el clima laboral dentro de sus centros de labores? ¿Es cómodo? ¿Viven en armonía? Tal vez sí o tal vez no. Es que vivimos en un ambiente en el que el comportamiento del ser humano es variable y a la larga puede tener algo positivo como negativo. No sé si les ha pasado que cuando van a laborar hay días que su jefe tiene un comportamiento variable y sus acciones lo demuestran. Quizás bien o quizás mal. Eso es la ética laboral y que en la misma empresa ocurre eso. Y en ese punto se le llama la ética empresarial, de la cual es el tema que la ponente va a hablar, pero en especial de las pymes, microempresas que suelen tener algún tipo de disconformidad. Y es que lo que hablaremos el día de hoy. Y terminando con esta iniciativa, les digo con un refrán alusivo a Martin Luther King. Nunca tengamos miedo de hacer lo correcto, especialmente si es el bienestar de una persona o un animal que esté en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparaciones de las heridas que infligimos en nuestras almas cuando miramos para otro lado. A continuación les voy a dar paso a mi compañera Kistelea. Bien, ahora presentaremos la hoja de vida de nuestra licenciada Yulisa Chambio Pasa, la cual llevó sus estudios superiores en la Universidad César Vallejo, en la carrera de Administración de Empresas. Actualmente se encuentra laborando como gerente general de la empresa Marvisur SAC. Ahora le daré el paso y la palabra a nuestra licenciada Yulisa. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el tema, el impacto de la ética empresarial y su importancia en la administración de pymes. A lo largo de los años, el ser humano se ha visto inmerso en entablar relaciones personales, familiares y de negocios. En esta última debe esforzarse a ser un tipo de persona competente, capaz, audaz e inteligente, por el simple hecho que debe competir con otros. En ese papel de competencia debe mostrarse y actuar a cierto nivel para sobresalir, y con ello poder mantener un estatus en el cual le permita cubrir sus necesidades básicas, así como las de crecimiento económico. Dentro del papel que juega el individuo como profesionista, empresario o trabajador, lo primordial en su desempeño y conocimientos es la moral y la ética. ¿Y por qué la moral y la ética? Porque estas son fundamentales en la conducta. La primera se hace referencia a las normas y reglas que regulan las relaciones y la segunda es el comportamiento moral. Esto quiere decir la manera en que se van a regir las normas de las acciones del hombre dentro de una determinada situación. Primeramente, debemos hablar qué es ética y qué es moral. Hola, mi nombre es Andrea y hoy hablaremos sobre la moral y la ética. La vida está llena de conocimientos, aprendizajes y experiencias, aunque como diría Sabater, hay algunos conocimientos de los que podemos prescindir, mientras que otros son esenciales y sin ellos no podemos vivir. Y es aquí donde aparece la manera de vivir. El ser humano es un ser racional, que tiene capacidad de elección y querer. No estamos condicionados a actuar de una o tal forma por programación biológica como los animales o las plantas. Tenemos esa dicha llamada libertad de decisión. Aunque quizá también es nuestra característica más vulnerable, porque al elegir nos podemos equivocar. Pero ¿cómo sabemos qué es lo mejor para elegir? ¿Esto o aquello? ¿O no elegir? Todos los seres humanos crecemos en un entorno y bajo tutela de padres, maestros o autoridades y aprendemos de ellos, aunque también llegamos a cierta edad a desarrollar un pensamiento autocrítico que nos insta a reflexionar sobre nuestra manera de vivir. Y es aquí donde entra la moral y la ética. Ahora bien, ¿qué es la moral? La palabra moral viene del latín mos, que refiere a la costumbre, una posesión que nos transmiten nuestros padres, familia, sociedad, iglesia o autoridad. La moral entonces es un conjunto de normas y valores que orientan la conducta de una persona o sociedad en específico y se mueve en el plano de lo concreto, es decir, de las acciones. Es una tarea que se debe hacer y que forja el carácter. Y por otro lado, ¿qué es la ética? La palabra ética viene del griego ethos, que refiere al modo de ser o el carácter.
Esta se adquiere mediante la reflexión y la incorporación de esta a la propia existencia. La ética refiere a lo que construimos nosotros mismos con nuestra existencia. Como vemos, la ética se fundamenta en la persona misma y es su dignidad sobre cualquier circunstancia, y puede ser vista desde un enfoque social, legal, religioso, filosófico o histórico. La ética es parte de la filosofía, porque considera a fondo las acciones de la vida, el universo o el ser humano mismo, y determina los principios o acciones a tomar. A diferencia de la moral, la ética se mueve en el plano del abstracto. Algunos elementos importantes de la ética son que busca el máximo desarrollo individual. Además, debe tener coherencia con lo que vivimos, es decir, que lo que decimos, pensamos y expresamos esté sintonizado y debe ser libre, es decir, que implica libertad de tomar decisiones. La moral y la ética, como bien vemos, convergen en el carácter. El carácter se aprende, es moldeable a lo largo de nuestra vida y nuestras experiencias, y forman parte de nuestra personalidad. Aunque estas se diferencian en que la moral es aprendida, es algo que no cuestionamos, sino que simplemente vivimos y viene de afuera, de esas órdenes o costumbres que refiere Sabater en su escrito Ética para Amador. Son cosas que solo cumplimos, porque así nos lo enseñaron, ya sea por creencia, hábito o miedo. Mientras que la ética es una moral aprendida. Es la reflexión de eso que aprendimos, en cierta forma el cuestionamiento del por qué lo hacemos. La ética medita en lo enseñado y decide cumplirlo o no, apropiándose de la responsabilidad de vivir la vida. Como vemos, la ética es para pensar y reflexionar por qué algo está bien o mal, poniendo en reflexión la moral. Ambas construyen quienes somos, por aprendizaje de otros o reflexión, y construyen también nuestra sociedad. Como bien dijimos, es importante considerarlas, pues las decisiones que tomemos dirigen el rumbo de nuestra vida ahora y en el futuro, e influenciarán en la sociedad y generaciones futuras. Como diría aquel escritor del Salmo 90 en el texto bíblico, que podamos entender qué corta es la vida, para así vivirla con sabiduría. La palabra ética proviene del griego ethos y significa primitivamente estancia, lugar donde se habita. Posteriormente, Aristóteles afinó este sentido y a partir de él la asignó como manera de ser, carácter, y así la ética era como una especie de segunda casa o naturaleza, una segunda naturaleza adquirida, no heredada, como lo es la naturaleza biológica. De esta concepción se desprende que una persona puede moldear, forjar o construir su modo de ser ethos. Por otra parte, la moral traduce la expresión latina moralis, derivada de mos, que en plural es mores, que significa costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de ethos. Las costumbres también se alcanzaban a partir de una repetición de actos, a pesar de este profundo parentesco. La palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que van a regir las acciones. Asimismo, etimológicamente hablando, hay poca diferencia entre ética y moral. Una y otra hacen referencia a una realidad parecida, pero hoy, pese a que es a menudo se usa de manera distinta, como si fuesen sinónimos, se reconoce que tiene significados divergentes. Ahora les voy a hablar. La moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a dirigir la conducta de los humanos. Estos juicios se concretan en normas de comportamientos adquiridos por cada individuo, regulan sus actos y su práctica diaria. Ahora bien, si las normas o códigos morales se proclaman, como es el caso del Código de Tránsito, ni cada persona asume o incorpora automáticamente el conjunto de prescripciones y provisiones de su sociedad. Ni cada sociedad o cultura formula los mismos juicios sobre el bien y el mal. La ética, por otro lado, es una reflexión sobre la moral. La ética como filosofía de la moral se encuentra en un nivel diferente. Se pregunta, ¿por qué consideramos válidos y no
otros comportamientos. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades, buscando su fundamento y legitimación. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Ahora les hablaré sobre los ejemplos de moral. De moral y la ética. Estamos en nivel moral cuando rechazo robar la autoría de un trabajo de investigación, aún sabiendo que nadie puede comprobarlo. Y éticamente sería, tengo presente la máxima o regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Decido si tengo que ser o no ser sincero con un compañero que parece ser mi amigo mío, moralmente. Y éticamente reflexiono sobre los valores preguntándome si el valor de la honestidad es preferible al valor de la amistad. Y por último, moralmente, ayudo voluntariamente a un compañero de trabajo, si bien puede que me arriesgue a herir su orgullo. Y éticamente me pregunto sobre qué tiene más valor moral, la intención que inspira un acto o los resultados que con él se obtienen. En la actualidad se ha detectado que la falta de valores moral y ética generan incertidumbre e inseguridad en el ámbito empresarial, pues afectan directamente el manejo de cualquier organización, lo cual tiene repercusiones que pueden impactar desfavorablemente la parte interna
íntegra a cualquier ente, así como el exterior en el entorno social y económico. La intención del presente trabajo consiste en emitir un punto de vista, una opinión, respecto al papel que juega la ética en el ámbito empresarial. Esta es fundamental para la creación y manejo del desarrollo de las actividades de las empresas, pues será un punto de partida para el éxito o fracaso de cualquier ente económico. La ética en el entorno profesional. El empresario es una pieza fundamental para cualquier tipo de negocio. Es aquel profesionista que deberá aplicar los conocimientos adquiridos en su alma mater y en el día a día del ejercicio de su profesión, así como su destreza, su intuición y ese toque característico que lo distingue de los demás profesionales. Al ser un profesionista importante y necesario en cualquier negocio, no basta con poseer conocimientos virtuosos, sino que debe poseer una ética íntegra. Debe asumir responsablemente el papel que le toca en pro de sus funciones. Su participación en él debe sobresalir de una forma inigualable. Del empresario depende de una buena parte, si las cosas se hacen bien o mal, si son o no de la forma correcta, el buen ser y el deber ser. Él deberá anteponer ante todo su actuar, su código de ética profesional. Deberá regirse bajo él en todo momento, principalmente para no infringir la ley, faltar a su profesión y a sus principios. Dicho de otro modo, de que servirá a un profesionista con excelentes conocimientos y dominios de sus funciones, si no cuenta con una buena ética con valores. La ética empresarial es una racionalidad, una forma de pensar que ofrece a las empresas herramientas en dos direcciones fundamentales. En primer lugar, para entender su propia naturaleza como sujetos. En segundo lugar, para entenderse como sujetos en relación y en interconexión con el contexto social al que inevitablemente pertenecen. Hay dos grandes tendencias, una que pone más el foco en lo individual y otra en lo organizativo. Las tendencias que ponen más el foco en lo individual se centran en cuestiones como el liderazgo y el buen ejercicio de la tarea profesional. Se trabajan cuestiones como los conflictos de intereses, la no discriminación o la buena autonomía del profesional. Sin olvidar el nivel individual, nuestra aproximación se centra en la condición de empresa como ciudadana, porque eso nos permite reflexionar sobre su papel social y la responsabilidad que eso conlleva. A diferencia de otras racionalidades como la estratégica o la económica, habitualmente utilizadas por las empresas, la racionalidad ética, incorporando algunos de los elementos de estas racionalidades, establece unos subrayados muy específicos que son la esencia propia del pensamiento ético, la búsqueda del bien común, el horizonte de la construcción de buenas sociedades o el principio de justicia. Estos son los elementos que caracterizan una reflexión ética de fondo y es lo que trae novedades en el ámbito de la ética empresarial. Algo que está marcando la relevancia del comportamiento ético de las empresas de forma muy profunda es el contexto de globalización y digitalización en el que vivimos. Y aparecen retos nuevos, tan serios como la privacidad, la manipulación de la opinión pública o la transformación de las relaciones personales entre organizaciones e incluso laborales. La formación en el ámbito de la ética como consultor lo que me ha aportado es una gafa complementaria. Miro de una manera distinta el acompañamiento a las organizaciones. La ética nos permite profundizar en mayor medida en la identidad y en la responsabilidad social que estas organizaciones tienen en su entorno. Con aquello que hoy en día ya no se encuentra tan fácilmente, el empresario debe asumir ciertas características, las cuales deben ser el conocimiento de su profesión, responsabilidad de sus actos, secreto profesional, no conflicto de intereses, compromiso, seguridad y ética al actuar. Son fundamentales estas características, pues serán las que rijan al profesional en cualquier entorno en el que se desenvuelva. Ética en el día a día empresarial. Si bien ya se analizó por áreas de la economía las preocupaciones que tienen los entes, en algunos casos las acciones preocupantes derivadas de una falta de ética profesional provienen del exterior
y otras directamente del interior del negocio. En la mayoría de los casos, haciendo referencia a las externas, no hay un modo de evitarlas, pero sí de controlarlas, de poder tener un control de la forma que podrían impactar al ente económico. Y en el caso de las internas, directamente pueden evitarse al implementar medidas de control más eficientes, como el de tener el control de actuar de los dueños, directivos y socios del negocio, así como de los colaboradores. ¿Son lo mismo? ¿Cómo están relacionados? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos: la familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos ¿por qué es bueno decir la verdad? ¿Está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia, y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Para concluir, la ética empresarial se va a definir si tu pequeño negocio se vuelve un gran imperio, ya que generará una mayor confianza para los clientes y las personas que trabajan ahí. La imagen que muestres como organización frente a los consumidores permitirá que tus ganancias aumenten por las atracciones que generes. Si bien es esencial el obtener ganancias, es parte importante de una empresa en la sociedad. Es el brindar un puesto de trabajo a las personas que lo necesitan y de ti de que esa persona que contratas, si es un egresado reciente, sean guiados a practicar sus valores éticos, encaminados en aquellas situaciones propias y difíciles, donde el humano tiene que elegir si hacer lo correcto o no. No solo en mejora del impulso de la economía local, sino también por el bien de crear buenos ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la expositora por el tema de hoy. Ahora tenemos una pregunta por parte de la invitada Leslie Flores y su consulta es: ¿cuál es la necesidad de la ética en el entorno empresarial? Tener una buena ética empresarial no solo hará que la empresa resulte atractiva a más y mejores profesionales, aquellos que pueden elegir la empresa junto a la que quieren crecer y el proyecto en el que más creen, sino que también generará confianza entre los clientes y consumidores. Bien. Aquí tenemos otra pregunta de una de nuestras invitadas, de la señorita Sheila Gutiérrez Chávez. Le hace la siguiente pregunta: ¿usted qué elementos considera importante para determinar la ética empresarial?
Con respecto a la pregunta formulada, considero que se deben aplicar los 5 valores básicos de la ética empresarial, como es la responsabilidad social, transparencia y honestidad, creatividad e innovación, respeto por la vida familiar y el cuidado del medio ambiente, ya que son factores indispensables para que la empresa tenga mayor éxito a lo largo del tiempo dentro del mercado. No solo se puede apostar únicamente en tan solo generar ganancias, necesitamos desarrollar esos principios éticos fundamentales que nos permiten conectar con nuestros clientes y a su vez aportar dentro de la sociedad, los cuales actualmente son valorados por los consumidores antes de realizar cualquier tipo de compra. Bueno, continuando con la ronda de preguntas, el siguiente invitado es Sebastián Rossi. Le realiza la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tendría la empresa si se aplica la ética profesional frente a sus trabajadores? Si una empresa actúa de forma ética, se incrementará la motivación y la satisfacción del trabajador. Se generará una cohesión empresarial y se mejorará la imagen. Todo esto se traslada hacia un aumento de la probabilidad del éxito. Ofreciendo un buen producto por un precio ajustado, hace que participen sus trabajadores en la marca de la empresa, retribuyendo con un salario justo y añadiendo valor a los accionistas. Por ende, atenderá a los proveedores y se preocupará por su entorno natural y social, y llegará muy lejos y permanecerá más tiempo en el mercado. Y por supuesto que será un bien para la sociedad. Muchas gracias. Culminando con el webinar, es muy difícil traducir en palabras un cúmulo de sensaciones. Siento una alegría inmensa de haber concretado este primer webinar. Le doy gracias a todos los participantes. Como dice la frase, lo mejor viene al final. Francis Bacon menciona que el conocimiento es poder.